Bueno, mi nombre es Nicolás Rosso. Junto a Andrew García, el día de hoy les vamos a explicar diversos temas sobre álgebra lineal. Y pues nada, para empezar vamos a tener el primer tema que viene a ser distancia entre puntos, que para este tema de acá tenemos que recordar cómo graficar coordenadas en el plano cartesiano. Acá puse dos coordenadas de ejemplo para que recordemos, que vendría a ser 3x, 2y, pues 1, 2, 3, x, 2 en y, 2y, acá tenemos el punto. Y bueno, básicamente la distancia entre dos puntos, tenemos que la distancia se mide en unidades y pues si tenemos que la distancia toca medirla en una diagonal, podemos aplicar Pitágoras, debido a que la hipotenusa del triángulo rectángulo nos daría la distancia, que básicamente despejando toda la fórmula, aplicando raíz en ambos lados para cancelar el exponente de la raíz de la distancia, tenemos que la distancia es igual a la raíz de x a la 2 más y a la 2, que en este ejemplo de acá nos daría 4.24 unidades. Para el siguiente tema tenemos punto medio, que básicamente pues tenemos que aplicar esta fórmula de punto medio, que realmente no es como que una fórmula que tengamos que aprendernos, sino simplemente tenemos que hallar un promedio entre los puntos x y y para darle una coordenada al punto medio. Tenemos la coordenada A y la coordenada B, tenemos que el punto medio es básicamente un promedio entre las X y un promedio entre las Y, dándonos el punto medio, tal y como lo ven acá. Bien, para el siguiente tema, básicamente es norma, magnitud o medida, y para representar la magnitud tenemos, pues como ya sabemos, los vectores se representan con una flecha arriba de la letra representativa del vector y se encierra entre valor absoluto. ¿Por qué? Porque pues como ya sabemos, las magnitudes siempre son positivas, tal y como lo vemos acá en este ejemplo, pero dejémoslo de lado un momento. Básicamente la fórmula para hallar la magnitud de un vector, usamos prácticamente la misma fórmula de distancia entre puntos y tenemos que la magnitud, acordémonos que se escribe con la letra representativa del vector con una flecha y valor absoluto, es igual a la raíz de x a la 2 más y a la 2 de un punto. En este caso nos dan el vector 3,4 y al hallar la magnitud del vector tenemos la raíz cuadrada de 25, que simplificada es 5. Como ya les mencioné, las magnitudes siempre son positivas. Bien, pasamos con el siguiente tema, que es vector formado por dos puntos en R2. Ya ahorita más adelante van a entender esto, pero básicamente es un plano cartesiano con coordenadas 2D, X y Y, como vamos acostumbrados toda la vida. Nos dan dos puntos, en este caso el punto A y el punto B, y nos preguntamos cuál es el vector que une ambos puntos, que básicamente se representa como el vector AB. El vector AB no es más que restar B y A, o sea, B menos A, que en este caso con estos puntos que puse acá, el resultante del vector AB nos da 2,4. Aquí como se muestra en la gráfica, nos da 2,4. Ahora, si queremos hallar el vector BA, es A menos B, que nos da menos 2, menos 9, que si nos fijamos, el vector AB da pues en dirección A hacia dirección B, y el vector BA, perdón, da en dirección pues de B hacia A. Es decir, nos va a dar lo contrario. Podemos ver que el vector AB nos da 2,9 y el vector BA nos da menos 2, menos 9. Prosiguiendo con los otros temas, tenemos los siguientes. Vector formado por dos puntos en R3. Esto quiere decir que hay dos puntos ubicados en el plano cartesiano, los cuales poseen tres coordenadas, una en X, una en Y y una en Z. Para poder determinar el vector resultante de la operación entre estos dos puntos, se tiene en cuenta lo siguiente: el orden de magnitud para poder ser operados. Las X se correlacionan con las X, las Y con las Y y las Z con las Z de ambos puntos. Cabe destacar que primero se van a correlacionar las del segundo punto, en este caso el punto B, con las del punto A, dando así como resultado esta operación: 4 menos 2 en el valor de las X, 5 menos 4 con las Y y 3 menos 7.
Algo acá a destacar es que hay un negativo que hace parte de la fórmula y al operarlo con otro negativo que hace parte de un número, eso se va a convertir en un valor positivo, dando como resultado esta serie de coordenadas. Sin embargo, se tienen que sacar los cuadrados de cada una de estas coordenadas, como se evidencia acá. Una vez al elevar estos números al cuadrado y operarlos, se les va a sacar su raíz. Y esa va a ser la magnitud del vector resultante. El producto punto es una operación algebraica que toma dos vectores y retorna un valor escalar. Hay operaciones que son entre vectores, bien sea bidimensionales o tridimensionales, como se muestra en este ejemplo. Al operar estos vectores tridimensionales se tienen en cuenta los órdenes de magnitudes x, y, z, correlacionando cada uno de los valores y sus posiciones, como se evidencia acá en esta prueba. A por b va a ser igual a el resultado de ax por bx más ay por by y az por bz. El producto cruz es una cosa muy similar al producto punto, ya que esta es una operación matemática que se aplica a dos vectores en el espacio tridimensional, aunque también se puede extender a espacios de mayor dimensión. A diferencia del producto punto, el producto cruz produce un nuevo vector perpendicular como resultado en un lugar de un número escalar. Como se puede evidenciar en el ejemplo, hay una operación vectorial en un espacio tridimensional, dando como resultado una matriz. Al cruzar, o mejor dicho, al operar dos números, los que sean, se tienen que operar los inversos parecidos a esos números, como se muestra acá en el ejemplo. A2 por B3, sus inversos serán A3 por B2. A uno se le aumenta un número y por el contrario al otro se le disminuye, y así sucesivamente. A3 con B1, A1 con B3 y por último A1 con B2 y A2 con B1, dando así una matriz de 3 por 1. El ángulo entre dos vectores es el ángulo que se forma cuando estos son multiplicados. En principio se tiene en cuenta lo que es el producto punto y este se iguala a la magnitud de uno de los vectores por la magnitud del otro, y estos multiplicados por el coseno del ángulo. Luego se debe despejar el coseno del ángulo dando esta expresión que se encuentra en esta parte. Para poder determinar la magnitud entre el vector A y el vector B, se tiene que realizar algo muy parecido a lo que es el teorema de Pitágoras. Dependiendo de las coordenadas en x y en y, se van a elevar al cuadrado y a esto se le sacará su respectiva raíz. Una vez teniendo todos estos datos y habiendo operado, vamos a obtener como resultado un número decimal. Ese número decimal vamos a tener que operarlo por la inversa del coseno para poder sacar el ángulo, como se evidencia en esta operación. Una vez tenemos el ángulo, simplemente es ubicar los dos vectores con ayuda de las coordenadas que tenemos acá, y el ángulo lo podemos determinar manualmente o experimentalmente con un graduador. No siempre va a ser exacto, sin embargo se va a acercar lo más posible al valor que dé el ángulo. Para finalizar, hablaremos sobre el área de los triángulos en el espacio. Dado el triángulo ABC con coordenadas en x, y y z cada uno, se determinará su área por el siguiente procedimiento. Primero, se determinará la distancia entre cada uno de los puntos. Primero, entre A y B, realizando esta operación matemática, la cual consiste en operar coordenadas iguales, en este caso las x con las x, y con y z con z, dando así este vector de tres coordenadas, al igual que la distancia entre A y C, y realizando la misma operación y dando así otro vector con coordenadas en x, y, z. Una vez teniendo estas coordenadas, se creará una matriz 3×3.
aplicando cofactores para poder hallar su respectivo determinante. Una vez hallado el determinante con ayuda de los cofactores, nos van a dar coordenadas en y en función de x, j en función de y y k en función de z, esas tres dimensiones. Luego se calcula el módulo, que sería parte del producto cruz, por así decirlo, con una raíz. Y estos, cada una de las coordenadas, se debe elevar al cuadrado antes de operarlos. De tal forma que al operar cada uno de estos, se les determine su respectiva raíz, dando este resultado en unidades cuadradas porque estamos hablando del área. Sabiendo que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, una vez teniendo esta expresión, que sería algo así como la base por la altura, simplemente quedaría dividirlo entre 2 para que nos diera el área del triángulo, y la respuesta final sería esta que se encuentra acá, 19,025 unidades cuadradas.